En los mapas antiguos del cielo, cuando la bóveda nocturna aún era interpretada como un pergamino vivo donde los dioses inscribían sus designios, surgía la constelación del Toro como un recordatorio inquebrantable de la fuerza que no se doblega ante las sombras. Tauro, guardián de lo tangible y lo auténtico, encarnaba el impulso primigenio que da forma a lo que permanece. Era la fuerza que no necesita alarde, el templo que resiste sin perder su esencia, el espíritu que avanza sin negociar los principios que sostienen su camino. Y precisamente por eso, su historia con el juego sucio se convirtió en una epopeya que los astrólogos transmitían con respeto, como advertencia y como enseñanza. Se dice que el juego sucio no nació como una criatura visible, sino como una corriente sutil que serpenteaba en los reinos humanos y celestes. Era la sombra que se desliza entre los pliegues de la intención, la voz que promete atajos y la máscara que se ofrece en momentos de duda. Se alimentaba de la prisa, del deseo de control, del miedo al esfuerzo y, sobre todo, del olvido de la propia raíz. Aquellos que cedían ante él quedaban atrapados en redes que parecían doradas pero que encerraban vacíos profundos. En una ocasión, la sombra intentó infiltrarse en los dominios de Tauro, atraída por su constancia. Sabía que, si lograba desviarlo, podría quebrar uno de los pilares que sostenían el equilibrio de la rueda zodiacal. La sombra comenzó su ataque de forma silenciosa, falsos aliados, caminos aparentemente fáciles, recompensas rápidas, promesas tentadoras disfrazadas de oportunidades inevitables. Quiso convencer al Toro celestial de que su fuerza era un obstáculo, que su paciencia era un ancla, que su moral era un lujo inútil. Pero Tauro, hijo de la tierra fértil y del tiempo firme, no cayó en la trampa. No porque no sintiera la presión, ni porque la sombra no supiera susurrar con astucia. Resistió porque conocía su propio ritmo. Sabía que la perseverancia no es lentitud sino estrategia, que la solidez no es terquedad sino coherencia, que un corazón leal es más poderoso que cualquier ilusión construida sobre arena. Así, cada vez que el juego sucio intentaba envolverse en razones atractivas, Tauro respondía con presencia. Cada vez que intentaba impulsar la duda, Tauro regresaba a su centro. Cada vez que intentaba oscurecerlo, Tauro encendía una chispa más de su determinación interna. La sombra, frustrada, decidió atacarlo donde creía que era más vulnerable, en la necesidad de reconocimiento. Le mostró espejismos de triunfos logrados sin esfuerzo, de honores vacíos, de victorias sin alma. Pero Tauro sabía que nada de lo que se sostiene sin raíces perdura. Sabía que lo verdadero tiene peso, textura y memoria. Y recordó que el valor auténtico no se mide por aplausos sino por la paz que habita en quien actúa en coherencia con su verdad. Entonces ocurrió algo inesperado. El Toro celestial no solo resistió, o transformó la confrontación en fuerza creadora. Donde antes había una sombra intentando corromper, apareció un terreno fértil donde brotaron semillas de claridad. Allí donde la sombra pretendía sembrar trampas, Tauro levantó un campo de propósito. El juego sucio se encontró desarmado, no por un golpe, sino porque sus estrategias no podían sobrevivir en un territorio donde la integridad era una ley natural. Los antiguos relatan que desde ese día, cada vez que alguien nacido bajo la energía de Tauro enfrenta la injusticia, la manipulación o las tretas disfrazadas, la constelación vibra con un eco casi imperceptible, una fuerza antigua que recuerda que la batalla contra el juego sucio no se gana con astucia engañosa, sino con la constancia del espíritu que no renuncia a sí mismo. Y aunque la sombra sigue intentando influir en los caminos humanos, siempre encuentra en Tauro una muralla hecha de paciencia, determinación y dignidad. Así, la historia continúa resonando en los cielos. Una historia que no celebra la violencia ni la venganza, sino la victoria de la integridad sobre la trampa, del trabajo honesto sobre el atajo falso, del poder que nace desde adentro sobre la apariencia que se desmorona. Una historia que enseña que la grandeza no consiste en esquivar las pruebas, sino en atravesarlas manteniendo intacta la propia esencia. Y en ese viaje épico, Tauro sigue siendo el guardián que demuestra que ningún juego sucio puede vencer a quien camina con la tierra, con la verdad y con un corazón que no negocia sus valores. En los rincones menos explorados de los relatos antiguos, donde los astrónomos sacerdotes guardaban pergaminos que solo se revelaban a quienes sabían leer más allá de las estrellas visibles, existían pasajes que ampliaban la relación de Tauro con la corrupción sutil, esa fuerza evasiva que se infiltraba sin forma fija. Allí se hablaba no solo del enfrentamiento directo, sino de los paisajes invisibles que rodeaban la voluntad del Toro celestial, los escenarios internos donde se libraban batallas silenciosas que pocas veces quedaban registradas en los mitos clásicos. Uno de esos paisajes era el reino del tiempo interior.
Mientras la sombra del juego sucio se movía a la velocidad del deseo inmediato, Tauro poseía la capacidad ancestral de expandir el instante hasta volverlo terreno firme. En ese espacio, donde otros signos se impacientaban o cedían a la necesidad de una resolución rápida, el toro detenía la marea, respiraba con la calma tectónica de las montañas y permitía que las máscaras cayeran por su propio peso. La sombra, habituada a la prisa como su mejor aliada, encontraba allí un límite natural, un borde donde su influencia se desvanecía al no poder sostener el ritmo pausado y lúcido del guardián de tierra. También se decía que Tauro comprendía los susurros de la materia. Cada roca, cada raíz, cada grano de arena retenía memorias antiguas sobre luchas similares, sobre trampas superadas, sobre engaños desarmados por la simple verdad contenida en lo sólido. Cuando la sombra intentaba manipular desde la insinuación o desde la distorsión, la naturaleza respondía con señales que solo quienes comparten la esencia taurina podían descifrar. Un crujido en el suelo indicaba un peligro velado. Un viento inesperado revelaba un discurso falso. Un silencio prolongado mostraba el camino que debía ser evitado. Esta alianza con el mundo físico, lejos de ser pasiva, funcionaba como un ejército silencioso que protegía a quienes sabían escuchar. Los relatos ocultos también hablaban del hierro invisible que recorría la voluntad taurina. No era una rigidez obstinada, sino una determinación clara que se forjaba en la capacidad de sostener la misma verdad incluso en condiciones adversas. Cuando la sombra desplegaba sus técnicas más intensas, aquellas que buscaban desgastar y agotar, Tauro se fortalecía. Cada intento de manipulación se transformaba en una prueba que templaba aún más su espíritu. La sombra descubría entonces que contra la paciencia férrea no existían atajos posibles, porque ningún truco podía reemplazar la fuerza de algo que ha sido construido con convicción profunda. Había además relatos sobre la luz interna que Tauro proyectaba sin esfuerzo consciente. Era una luminiscencia cálida, más cercana al resplandor del amanecer que al fulgor de las estrellas. Esa luz no era agresiva ni deslumbrante, pero resultaba insoportable para la sombra, que dependía de la confusión para expandirse. Cada vez que la oscuridad intentaba envolver, esa luz revelaba los contornos verdaderos de las situaciones, dejando a la vista lo que se había querido ocultar. Así, quienes caminaban bajo la energía de Tauro podían discernir intenciones disfrazadas, comprender la raíz de ciertos comportamientos y mantenerse firmes sin necesidad de conflicto. En otros pergaminos se explicaba que el toro celestial dominaba un poder raramente mencionado, la capacidad de convertir la repetición en maestría. Donde otros signos veían monotonía, Tauro veía oportunidades de perfeccionamiento. Esta cualidad, aparentemente simple, era una de las más temidas por la sombra. El juego sucio prosperaba en la improvisación caótica, en el golpe inesperado, en el giro abrupto que desestabiliza. Pero cuando se enfrentaba a una fuerza capaz de sostener un mismo esfuerzo día tras día, pulir hábitos, consolidar cimientos, su estrategia se volvía inútil. La sombra no podía imitar esa constancia, porque carecía de raíz y de propósito genuino. Otro aspecto poco explorado era la memoria emocional de Tauro. No se trataba de nostalgia ni de rencor, sino de una fidelidad profunda hacia lo que ha sido significativo. Esta memoria actuaba como brújula en tiempos confusos. Cuando la sombra intentaba distorsionar el pasado para manipular el presente, el toro recuperaba con claridad el valor de cada experiencia vivida, identificando qué caminos habían sido auténticos y cuáles habían intentado desviarlo. Esta claridad le permitía no caer en trampas repetidas y conservar intacto su norte incluso cuando todo alrededor parecía tambalearse. Las antiguas escuelas astrológicas también narraban que, en un plano más profundo, Tauro podía escuchar la vibración primordial del universo, ese pulso que sostiene la creación desde su origen. Ese ritmo, estable y continuo, servía como recordatorio permanente de que la vida misma se construye mediante la persistencia, no mediante la trampa. Mientras la sombra ofrecía ilusiones rápidas, el pulso universal reafirmaba que todo lo que vale la pena exige raíz, estructura, tiempo y entrega. Tauro resonaba con ese pulso de manera natural, por eso no se dejaba arrastrar por promesas vacías ni por brillos falsos. Finalmente, los relatos más antiguos afirmaban que Tauro, en su lucha contra la sombra, no solo defendía su propio territorio, sino que protegía el equilibrio colectivo. Cuando resistía al juego sucio, evitaba que las distorsiones se extendieran a otros signos, preservando el orden cósmico. Su firmeza se convertía en un faro para energías más fluctuantes, y su ejemplo demostraba que la integridad, aun silenciosa, tiene el poder de transformar dimensiones enteras. En cada acto coherente, en cada límite firme,
En cada paso paciente, el toro celestial reforzaba la estructura invisible que sostiene los mundos. Así continuaba la saga en los cielos, relatando dimensiones ocultas de una lucha que no se libraba con espadas ni con gritos, sino con la serenidad de quien sabe que lo verdadero no necesita artificios para prevalecer. En la inmensidad de la noche, la constelación del Toro seguía brillando como recordatorio vivo de que no hay sombra capaz de vencer a quien camina con propósito, con raíz y con una fuerza interior tan antigua como las estrellas que iluminan el firmamento. En los rincones más profundos del saber astrológico, allí donde las constelaciones guardan sus secretos más antiguos, se narraba que Tauro poseía un vínculo especial con la vibración subterránea del mundo, aquella que no solo sostiene la materia sino también la integridad moral del cosmos. Este vínculo lo convertía en un centinela natural contra cualquier distorsión que intentara abrir grietas en la coherencia universal. El juego sucio, que se alimentaba de esas grietas, buscaba infiltrarse no solo en las acciones visibles, sino en los espacios internos donde el espíritu define cada decisión antes de materializarla. Y es precisamente en ese territorio interior donde Tauro mostraba una fuerza pocas veces explorada. Los sabios describían una cualidad que llamaban la respiración profunda del alma taurina. No se trataba de una respiración física, sino de un pulso energético capaz de absorber y neutralizar influencias corruptas antes de que éstas pudieran arraigarse. Esta respiración interior funcionaba como un guardián silencioso, capaz de filtrar lo auténtico de lo artificioso. Cada vez que una insinuación de engaño intentaba abrirse paso, el pulso taurino la devolvía a la superficie, dejándola expuesta para que pudiera ser reconocida y disuelta. La sombra encontraba en este mecanismo un obstáculo insuperable, pues sus tácticas requerían pasar desapercibidas en las capas sutiles del espíritu. Había además relatos sobre la relación de Tauro con el metal sagrado de los mundos antiguos, un material simbólico que representaba la capacidad de transformar presión en fortaleza. Era dicho que cuando el juego sucio intentaba oprimir, Tauro convertía esa presión en densidad de carácter, igual que la tierra transforma el carbón en diamante. Esta alquimia interior no solo impedía que la corrupción debilitara al toro celestial, sino que lo fortalecía más allá de sus propios límites previos. Cada prueba deshonesta se transformaba en una gema de claridad, cada intento de manipulación en una piedra angular para sostener futuros desafíos con mayor temple. Otro aspecto oculto de la esencia taurina era su capacidad para despertar la memoria dormida del linaje cósmico. Tauro recordaba no solo lo vivido en su propia existencia simbólica, sino también las batallas enfrentadas por quienes lo precedieron en el tejido estelar. Esta memoria no operaba como un peso, sino como una reserva inagotable de sabiduría. Cuando la sombra desplegaba patrones de engaño ya utilizados en épocas pasadas, Tauro los reconocía sin necesidad de analizarlos. Sabía, desde un plano profundo, que esas tácticas no eran nuevas y que ya habían sido superadas antes. Este reconocimiento ancestral desactivaba gran parte del poder del juego sucio, que dependía de la novedad aparente para confundir a sus adversarios. Los antiguos astrólogos también hablaban de un don silencioso que pocos asociaban con Tauro, la capacidad de estabilizar el caos emocional ajeno. Cuando el juego sucio afectaba a otros signos, generando tormentas internas y desarreglos en sus vibraciones, Tauro actuaba como un ancla de calma. Su sola presencia energética devolvía el equilibrio, ayudando a restablecer claridad donde antes había confusión. Esta influencia estabilizadora no solo protegía a aliados, sino que debilitaba directamente a la sombra, que necesitaba del caos para expandirse. Allí donde Tauro caminaba, la corrupción encontraba menos espacios fértiles. En relatos menos difundidos se explicaba que Tauro poseía una sensibilidad excepcional a la armonía escondida en lo cotidiano. Mientras la sombra intentaba atraerlo con grandes promesas o amenazas dramáticas, el toro celestial veía valor en los pequeños actos que sostenían la vida. Esa apreciación profunda por lo simple lo protegía de caer en trampas de grandilocuencia, donde el juego sucio encontraba su mejor escenario. La conexión de Tauro con la belleza natural, con los ritmos discretos del día a día, le ofrecía un refugio impenetrable ante cualquier intento de seducción manipuladora. La sombra no podía competir con la autenticidad que surge del contacto directo con lo esencial. En otros pasajes se narraba que Tauro dominaba la fuerza de la inercia consciente. No era un estancamiento, sino una forma de mantener la dirección incluso cuando los vientos cambiaban de manera imprevisible. Cuando la sombra buscaba desviar el curso a través de oportunidades dudosas o amenazas veladas, Tauro mantenía su senda sin alterar su paso. Esta continuidad, sostenida a lo largo del tiempo, creaba una corriente tan poderosa que terminaba arrastrando a la sombra hacia la insignificancia.
Aquello que pretendía detener al toro terminaba siendo triturado por la persistencia de su avance. Existía también un poder menos comprendido, la capacidad de Tauro para convertir el silencio en una forma de resistencia activa. La sombra temía ese silencio, porque lo obligaba a rebelarse. Allí donde otros signos podían responder de inmediato ante la provocación, Tauro guardaba un silencio tan profundo que la sombra, incapaz de soportar la falta de reacción, terminaba mostrando sus verdaderas intenciones. Era un silencio que no cedía terreno, un silencio que no negociaba su verdad, un silencio que desmantelaba el disfraz del juego sucio sin necesidad de confrontación directa. Los textos más antiguos concluían que Tauro no vencía a la sombra solo porque fuera fuerte, sino porque era auténtico. No necesitaba máscaras, no necesitaba estrategias enredadas, no necesitaba correr para evitarla. Su victoria provenía de habitar su propia esencia con tanta plenitud que todo intento de corrupción se marchitaba antes de encontrar un lugar donde crecer. En su paso firme, en su presencia constante, en su capacidad de honrar lo verdadero incluso en tiempos adversos, Tauro seguía demostrando a lo largo de las eras que ninguna sombra, por astuta que fuera, puede doblegar a quien está arraigado en lo real, en lo íntegro y en lo eterno. En las profundidades simbólicas donde la astrología se convierte en mito vivo, existían crónicas que hablaban de un territorio aún más sutil en el que Tauro desplegaba una fuerza silenciosa y desconocida para la mayoría de los observadores de los cielos. No era un territorio físico, ni siquiera emocional, sino un plano donde la esencia se mantiene intacta incluso cuando todo alrededor intenta deformarla. Ese plano era llamado por los sabios el campo de la permanencia, un lugar donde las energías podían observarse sin manipulación posible. Allí, Tauro brillaba con una estabilidad que desafiaba toda forma de corrupción, pues la sombra del juego sucio dependía siempre del movimiento acelerado, del desorden súbito, del quiebre interior que surge cuando alguien olvida quién es. Ese campo de permanencia estaba construido con la vibración más antigua de la Tierra cósmica, una frecuencia que no cedía ante estímulos falsos ni se dejaba engañar por apariencias transitorias. La sombra, al intentar infiltrarse en ese espacio, descubría que sus trampas perdían forma, que sus promesas se disolvían y que sus argumentos se volvían aire sin sonido. El toro celestial podía recorrer ese campo con paso firme, sintiendo como cada huella asentaba una verdad, como cada respiración fortalecía la raíz de su identidad y como cada latido consolidaba una frontera invisible que la corrupción no podía atravesar. Entre los aspectos menos narrados se encontraba la capacidad de Tauro para dialogar con los ciclos profundos del destino. Mientras muchos signos reaccionaban al ritmo cambiante del tiempo, Tauro tenía acceso a los ciclos lentos, a los que determinan transformaciones que tardan eras en completarse. Desde esa perspectiva, las tácticas rápidas del juego sucio parecían diminutas, simples chisporroteos incapaces de alterar el curso de un río milenario. Esta visión amplia confería a Tauro una serenidad estratégica, sabía que la verdad no necesita prisa para vencer, pues la mentira siempre se extingue por desgaste. En esa comprensión, la sombra quedaba expuesta como un fenómeno frágil que no soportaba la mirada de largo alcance. También se mencionaba en textos velados que Tauro dominaba el arte de la energía gravitatoria del espíritu. Allí donde otros signos brillaban, se movían o vibraban, Tauro atraía. Esta atracción no era un acto de poder sobre los demás, sino una fuerza de cohesión interna que impedía la dispersión. El juego sucio intentaba siempre dividir, fragmentar voluntades, separar convicciones y dispersar la energía para debilitar. Pero cuando se enfrentaba a la gravedad taurina, las fisuras se cerraban, los fragmentos se reunían y la integridad se volvía un bloque infranqueable. Era como intentar romper una montaña hecha de un solo mineral, una unidad tan sólida que incluso la sombra dudaba de su propia capacidad. En lugares todavía más secretos, los estudiosos afirmaban que Tauro poseía una conexión con la red de resonancias que unía todos los planos de existencia. Esta red, invisible para quienes buscaban resultados rápidos, era un sistema vivo donde cada acción coherente reforzaba miles de puntos a la vez. Así, incluso gestos aparentemente pequeños realizados bajo la energía taurina se expandían en ondas que debilitaban las raíces de la corrupción a gran distancia. La sombra dependía de la desconexión, del aislamiento, de la sensación de que cada individuo enfrenta solo sus desafíos. Pero Tauro, al actuar desde su integridad, recordaba a toda la red que la cohesión natural del cosmos siempre supera cualquier intento de sabotaje. Otro aspecto oculto era la capacidad de Tauro para sostener el peso de las contradicciones sin quebrarse. Mientras la sombra buscaba generar confusión mental y emocional mediante dilemas imposibles, Tauro podía cargar ambos extremos sin perder equilibrio. Sabía que la realidad es amplia,
que las tensiones no son amenazas sino puentes, y que soportarlas con calma desarma a cualquier energía que intente manipular mediante la presión psicológica. Esta maestría lo convertía en un pilar cuando la sombra intentaba obligar a tomar decisiones apresuradas o polarizadas. Tauro simplemente resistía, dejaba que la presión se agotara por su propio desgaste y recuperaba el centro con la tranquilidad de una montaña tras la tormenta. Los textos más antiguos también relataban la influencia sanadora de Tauro cuando la sombra se había infiltrado en corazones ajenos. Su energía actuaba como un bálsamo que restauraba la confianza perdida, que recordaba a los espíritus heridos su propio valor y que reconstruía lentamente aquello que había sido debilitado. La sombra temía este poder restaurador porque sabía que su mayor fortaleza residía en la desesperanza. Cuando Tauro devolvía la fuerza a quienes habían sido engañados, el juego sucio perdía terreno, no solo en su propia batalla, sino en todas las batallas paralelas en las que intentaba avanzar. Existía además un relato poco difundido que hablaba del silencio fértil. Tauro no necesitaba respuestas inmediatas ni proclamaciones grandiosas. Su silencio era tierra preparada, un espacio donde lo auténtico podía germinar mientras lo falso se marchitaba al no encontrar eco. Ese silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de una vibración que obligaba a la sombra a salir de su disimulo. La corrupción no podía esconderse donde no había ruido, porque el ruido era su refugio natural. Cuando Tauro callaba, la sombra perdía sus escondites, revelándose a sí misma ante todos. Finalmente, se decía que Tauro sostenía un pacto antiguo con la fuerza creadora del universo. Este pacto afirmaba que lo construido con verdad perdura y que ninguna manipulación puede borrar aquello que ha sido edificado con propósito. La sombra podía intentar desviar, confundir, manchar o distorsionar, pero no podía destruir lo esencial cuando éste había sido formado desde la raíz taurina de autenticidad. En esa alianza cósmica residía la victoria final. Cada vez que el juego sucio creía haber ganado terreno, la verdad taurina emergía, no como un estallido violento, sino como una continuidad que nunca dejó de existir. Así, en los pliegues más profundos de las estrellas y en las corrientes invisibles del espíritu, la historia de Tauro se extendía más allá de la resistencia. Era la historia de una presencia que se vuelve destino, de una coherencia que se convierte en escudo y de una esencia tan sólida que ni la sombra, por más astuta que fuese, podía encontrar resquicio suficiente para alterarla. Y mientras el universo sigue desplegándose en su danza eterna, el toro celestial continúa iluminando los mundos con su ejemplo silencioso, demostrando que la integridad no solo vence, sino que transforma y engrandece todo lo que toca. En los registros más antiguos, aquellos escritos no en pergaminos sino en la memoria vibrante del cosmos, se hablaba de un aspecto todavía más profundo de Tauro, una cualidad que solo podía ser comprendida por quienes sabían que la verdadera fortaleza no se expresa únicamente en resistencia, sino también en la capacidad de crear mundos donde la corrupción no puede echar raíces. Era una fuerza que no buscaba aplastar a la sombra, sino dejarla sin territorio donde existir, transformando la realidad para que lo deshonesto se volviera incompatible con el aire que respiraba. En esos relatos se mencionaba la alquimia del propósito, una facultad que Tauro dominaba como pocos. Esta alquimia consistía en transformar cada acción cotidiana en un acto de construcción sagrada. Mientras la sombra del juego sucio intentaba infiltrar los gestos pequeños, los momentos simples, los pensamientos aparentemente insignificantes, Tauro encontraba en esos mismos espacios la posibilidad de sembrar claridad. Allí donde otros veían rutina, Tauro veía cimientos, allí donde otros veían repeticiones, Tauro veía catedrales invisibles levantándose con paciencia milenaria. Esta construcción silenciosa hacía que la sombra se debilitara, pues no entendía un territorio edificado de manera tan coherente y tan profunda que no podía ser corrompido. Había también una historia sobre el vínculo entre Tauro y los latidos subterráneos del cosmos. No era una metáfora, sino una vibración real que recorría las capas más antiguas de la existencia. Tauro podía escucharlas, interpretarlas, seguir su ritmo para alinearse con fuerzas que estaban más allá del tiempo lineal. Estas vibraciones marcaban los ciclos de apertura y cierre, los momentos en que la luz se intensificaba y aquellos en que la oscuridad se retiraba. Mientras el juego sucio actuaba impulsivamente, moviéndose con rapidez en busca de debilidades momentáneas, Tauro se guiaba por estos pulsos profundos que le permitían saber cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo dejar que la propia sombra se derrotara a sí misma. Esta sabiduría del ritmo era uno de los secretos más poderosos del toro celestial. En otras narraciones se hablaba de la relación entre Tauro y las energías germinales. La sombra buscaba siempre consumir, desgastar, drenar, pero Tauro actuaba desde la semilla, desde la posibilidad pura de lo que está por nacer.
Allí donde la corrupción intentaba sofocar la inspiración o bloquear proyectos nobles, Tauro canalizaba una fuerza primigenia que permitía que lo nuevo encontrara un camino incluso en terrenos hostiles. Esta capacidad de hacer brotar vida desde la profundidad convertía al toro en una fuerza no solo defensiva, sino expansiva. La sombra, que esperaba detener mediante presión o engaño, descubría que no podía apagar aquello que se alimentaba de la raíz más antigua de la creación. Se decía también que Tauro era guardián del valor silencioso, ese que no busca reconocimiento ni aplauso, pero sostiene mundos. La sombra del juego sucio se fortalecía en ambientes donde el valor era superficial, donde lo inmediato tenía más peso que lo auténtico. Sin embargo, Tauro irradiaba una forma de dignidad que recordaba a todos, incluso a otros signos, la importancia de mantenerse fieles a lo esencial. Esta irradiación no era un acto consciente, sino un efecto natural de su vibración constante. En presencia de esa dignidad, la corrupción perdía atractivo, quedando al descubierto su vacuidad. En notas astrológicas casi olvidadas se relataba el poder de protección que Tauro ejercía sobre los caminos aún no recorridos. Mientras la sombra intentaba anticiparse al futuro para sembrar obstáculos, Tauro envolvía sus proyectos en una energía de estabilidad que funcionaba como una armadura invisible. No se trataba de evitar dificultades, sino de formar un campo en el que las trampas no encontraran forma definida. La sombra, incapaz de manifestarse sin un punto débil claro, se veía frustrada. Este aspecto hacía que muchos destinos guiados por la energía taurina avanzaran con una fluidez sorprendente, incluso en ambientes donde la sombra buscaba reinar. En las tradiciones más esotéricas se narraba una faceta extraordinaria, la capacidad de Tauro para sostener el dolor sin dejar que se convierta en veneno. La sombra del juego sucio dependía de transformar heridas en resentimiento, humillaciones en furia, cansancio en desesperación. Pero Tauro, a través de una fortaleza profunda, tomaba el dolor como materia prima y lo transformaba en sabiduría, igual que la tierra transforma los restos en alimento. Este proceso frustraba a la sombra, que necesitaba emociones distorsionadas para expandirse. Tauro convertía cada herida en una raíz más fuerte, en una capa adicional de protección, en un paso más hacia la madurez espiritual. Existía además una mención sobre el fuego lento de Tauro, aquel que casi nunca aparecía en los mitos, pues no era un fuego visible. Era la llama interna que nunca se apaga, incluso cuando el entorno parece invadido por la sombra. Mientras el juego sucio dependía del impacto repentino y del caos inmediato, este fuego lento sostenía la voluntad taurina durante periodos largos, permitiéndole resistir intentos prolongados de desgaste. El fuego del toro no ardía para destruir, sino para iluminar el camino con constancia y calor profundo. Cada vez que la sombra creía haber desgastado lo suficiente, ese fuego interno demostraba que aún quedaban reservas inmensas. Los sabios del cielo también hablaban de la brújula instintiva de Tauro. No era intuición emocional ni razonamiento lógico, sino un sentido primario que le permitía reconocer lo auténtico incluso sin evidencia. La sombra, experta en imitar, disfrazar y falsificar, se encontraba desconcertada ante este instinto, pues nada podía engañar a un espíritu que percibe la verdad como si fuera una vibración térmica en el aire. Cuando Tauro caminaba, sabía exactamente qué caminos estaban contaminados y cuáles permanecían puros, aún antes de ver señales concretas. Y en los textos más profundos se decía que Tauro era uno de los pocos signos capaces de mantenerse de pie incluso cuando la sombra parecía haber cubierto todo. Esta capacidad no provenía de una esperanza ingenua, sino de la certeza de que la luz auténtica jamás desaparece, sino que simplemente se repliega para tomar impulso. En esos momentos en que la oscuridad parecía dominar, Tauro se convertía en la chispa que sostiene la posibilidad de renacimiento. Su fuerza no era solo para sí mismo, sino para el mundo entero, pues recordaba que incluso en la noche más extensa existe un amanecer inevitable. Así continuaban las historias, revelando dimensiones cada vez más profundas en las que Tauro no solo resistía al juego sucio, sino que lo trascendía, lo desarmaba, lo neutralizaba y, finalmente, lo volvía irrelevante. Porque allí donde existe raíz, verdad, propósito, silencio fértil y fuego lento, no hay sombra capaz de apagar el brillo que emana de una esencia fiel a sí misma. Y en ese brillo, constante y eterno, se escribe la verdadera epopeya del toro celestial. En los planos más sutiles del cosmos, donde las constelaciones no son figuras estáticas sino corrientes vivas de energía que se entrelazan como ríos de luz consciente, existía un conocimiento que rara vez se mencionaba en los relatos tradicionales sobre Tauro.
Este conocimiento se refería a la capacidad del toro celestial para comunicarse con la memoria profunda del universo, una memoria que no se limita a eventos ni a historias, sino a principios fundamentales que sostienen la coherencia del tejido cósmico. Allí, en ese archivo vibrante donde la verdad no necesita palabras, Tauro encontraba la fuerza para resistir incluso la versión más refinada del juego sucio, aquella que no se presenta como amenaza, sino como duda interna, como confusión suave, como un susurro casi imperceptible que invita a olvidar la raíz. Esta comunicación con la memoria universal no era un proceso racional, sino un alineamiento. Cuando la sombra intentaba introducir distorsiones en la percepción, Tauro alineaba su energía con esa memoria profunda y sentía cómo la confusión se deshacía igual que un humo que se evapora sin dejar rastro. La sombra, incapaz de acceder a ese nivel de verdad esencial, quedaba fuera del alcance de cualquier influencia real. Esta capacidad hacía que la integridad taurina no fuese un acto de voluntad únicamente, sino una consecuencia de estar conectado a una vibración que no admite falsedades en su frecuencia. Los sabios también hablaban de la fuerza geométrica de Tauro, una resonancia interna que seguía patrones sagrados. No se trataba de figuras visibles, sino de estructuras energéticas que definían la estabilidad de su espíritu. Mientras la sombra del juego sucio trataba de alterar estas estructuras mediante el caos emocional o la manipulación mental, Tauro respondía generando patrones de coherencia que expandían su campo interior hasta hacerlo impenetrable. Estas geometrías actuaban como un escudo natural, pero no un escudo rígido, sino uno que se adaptaba sin perder consistencia, igual que una montaña flexible en sus laderas pero firme en su base. Había además un relato perdido que hablaba de la relación entre Tauro y el eco de la intención. Cada vez que el toro daba un paso con convicción, ese eco se expandía como un canto silencioso que corregía distorsiones invisibles en su entorno. La sombra dependía de la desviación de intenciones, de pequeñas alteraciones imperceptibles que, con el tiempo, podían convertir una ruta recta en un laberinto. Pero el eco taurino restablecía la dirección original incluso cuando el entorno trataba de desviar su curso. Esto convertía a Tauro en una fuerza de reorientación global, donde caminaba, el orden natural se restablecía sin necesidad de confrontación. En algunas escuelas antiguas se enseñaba que Tauro poseía un don casi desconocido, la capacidad de sostener la vibración de la verdad incluso cuando nadie más podía hacerlo. No se trataba de defenderla ni de predicarla, sino de encarnarla sin interrupción. La sombra del juego sucio buscaba siempre quebrar esa continuidad, porque sabía que mientras la verdad se mantuviera viva en alguien, jamás podría reclamar victoria absoluta. Tauro se convertía así en un punto de anclaje, un guardián cuya sola existencia impedía que la distorsión se consolidara. Existía también la historia del velo transparente, una habilidad mediante la cual Tauro percibía las motivaciones detrás de los actos, incluso cuando estaban cuidadosamente disfrazadas. La sombra podía usar palabras suaves, gestos amables o caminos aparentemente beneficiosos, pero nunca podía ocultar por completo su esencia cuando se acercaba al territorio energético del toro. Tauro no necesita descubrir la mentira, simplemente reconoce lo que no vibra en la misma frecuencia que la autenticidad. Esa claridad hacía que la sombra evitara el conflicto directo, buscando rodeos que tampoco surtían efecto, pues Tauro podía detectar cualquier incoherencia en la resonancia del mundo a su alrededor. Otro aspecto poco explorado era la conexión de Tauro con la quietud creadora. Mientras muchos confunden quietud con pasividad, el toro celestial comprendía que en los espacios de aparente inmovilidad se genera la fuerza que sostiene todo movimiento posterior. El juego sucio dependía de la reacción apresurada, de respuestas impulsivas, de decisiones precipitadas. Pero Tauro, al refugiarse en su quietud interna, no solo evitaba caer en las trampas de la sombra, sino que acumulaba energía suficiente para avanzar con la fuerza de una ola profunda, imparable y precisa. Esta quietud era un ámbito inaccesible para la corrupción, pues la sombra no puede existir donde no hay desorden. En los manuscritos más ocultos se mencionaba una virtud adicional, el poder del sostén emocional que Tauro ofrecía a quienes lo rodeaban. Cuando otros signos se sentían debilitados por el engaño o por las presiones sutiles del juego sucio, Tauro irradiaba una presencia que devolvía la estabilidad perdida. Su energía actuaba como una raíz compartida, recordando a cada ser que incluso en los momentos en que la sombra parece dominar, existe una fuerza en la que pueden apoyarse. Este sostén no solo protegía a otros, sino que desarmaba la expansión de la corrupción, que necesitaba del aislamiento para crecer. Se decía también que Tauro dominaba el arte de escuchar los silencios ajenos. Allí donde la sombra intentaba ocultarse en lo no dicho, en lo insinuado o en lo ambiguo, Tauro encontraba señales claras.
Su comprensión de esos silencios no provenía de análisis, sino de una sabiduría instintiva que reconocía la vibración detrás de las palabras. Esta capacidad hacía que ninguna estrategia basada en omisiones pudiera prosperar ante la percepción del toro celestial. Finalmente, los sabios relataban que Tauro poseía un pacto antiguo con la fuerza generadora del universo, un pacto que lo convertía en guardián no solo de la estabilidad, sino también de la continuidad de la luz. Mientras la sombra del juego sucio podía perturbar, desviar o retrasar, jamás podía detener el avance de aquello que Tauro protegía. Porque la esencia taurina no solo resiste, expande, sostiene, renueva y asegura que lo verdadero, lo íntegro y lo noble continúen floreciendo incluso en medio de las noches más densas. Allí, en esa expansión constante, se encuentra la victoria silenciosa pero absoluta del toro celestial sobre cualquier forma de corrupción que intente desafiar su presencia eterna. En los pliegues más remotos del firmamento, donde las energías que sostienen el cosmos se entrelazan con la esencia de cada signo, existía un conocimiento aún más profundo que explicaba por qué Tauro no solo resistía al juego sucio, sino que lo desarticulaba desde su raíz. Allí, en la frontera donde la conciencia se convierte en materia y la materia en destino, Tauro actuaba como un puente entre dos realidades, la realidad visible, donde los actos se manifiestan, y la realidad interna, donde se determina si cada acto nacerá desde la autenticidad o desde la sombra. Esta condición lo convertía en un guardián más poderoso de lo que cualquier relato había sido capaz de expresar. Se decía que Tauro tenía acceso a un territorio llamado el campo del latido profundo, donde las energías no se analizaban ni se juzgaban, sino que se sentían en su ritmo esencial. Nada del juego sucio podía imitar ese ritmo, sus vibraciones eran siempre irregulares, apresuradas o carentes de verdadera coherencia. Tauro, al alinearse con ese latido, lograba distinguir de inmediato lo que pertenecía a la verdad cósmica de lo que era solo una sombra intentando disfrazarse. Esta sensibilidad era tan sutil que muchas veces ni siquiera requería acción consciente, la oscuridad simplemente no encontraba eco, no encontraba una puerta abierta a la que aferrarse. En los documentos astrológicos más antiguos también se mencionaba la presencia del manto de firmeza, un campo energético que rodeaba a Tauro y que se activaba cuando la corrupción intentaba infiltrarse de forma persistente. El manto absorbía la presión sin quebrarse, porque su fuerza no provenía de la resistencia tensa, sino de la estabilidad natural. Era la misma fuerza que permite a una montaña soportar vientos, tormentas, erosión y tiempo sin alterar su esencia. El juego sucio, que dependía de la capacidad de deformar lo que tocaba, no podía afectar aquello que simplemente no se dejaba moldear por ninguna vibración ajena a su naturaleza. En otras narraciones se hablaba de la visión interior de Tauro, una visión que no percibía imágenes ni símbolos, sino direcciones. Esta percepción podía identificar de inmediato hacia dónde conducían los caminos, mucho antes de que se manifestaran sus consecuencias. Mientras la sombra ofrecía rutas rápidas y brillantes, Tauro veía su destino real, desgaste, vacío, desviación del centro. Esa visión no solo lo protegía, sino que le permitía guiar a otros sin necesidad de imponerse. Su presencia indicaba, a través de un magnetismo silencioso, cuál era el sendero que llevaba a la construcción y cuál al deterioro. Existía un relato casi olvidado que describía a Tauro como guardián del pulso fértil. Este pulso era la energía que hacía germinar todo lo auténtico en el universo. Incluso cuando la corrupción intentaba infiltrar espacios de creación, ese pulso absorbía la distorsión antes de que pudiera transformarse en daño. Tauro vibraba en esa misma frecuencia, por lo que su sola intención era capaz de limpiar terrenos energéticos donde otros habrían quedado atrapados en la confusión. Esta capacidad hacía que la sombra evitara enfrentarlo directamente en espacios donde la creación auténtica estaba presente, pues sabía que su influencia se diluiría de manera inevitable. En manuscritos todavía más antiguos se mencionaba otra cualidad, la fuerza del arraigo luminoso. No era solamente una conexión con la tierra, sino una luz que ascendía desde lo más profundo del ser taurino hasta los planos superiores de la conciencia. Esta luz actuaba como un eje que impedía cualquier forma de extravío. La sombra del juego sucio dependía de la desorientación, de generar laberintos internos, de confundir prioridades. Sin embargo, Tauro sostenía un eje tan firme que incluso en medio de situaciones caóticas su energía encontraba dirección. Ese eje no solo preservaba su camino, sino que también irradiaba una claridad que podía deshacer trampas antes de que éstas se volvieran efectivas. Había relatos que describían la influencia de Tauro en la estructura del tiempo personal. Mientras la sombra trataba de manipular percepciones acelerando o ralentizando decisiones, Tauro tenía la capacidad de ajustar el ritmo interno a la velocidad exacta que necesitaba.
Esta maestría temporal permitía avanzar sin precipitación y resistir sin agotamiento. La sombra, que dependía de modificar los ritmos para crear errores, se veía anulada por esta sincronía perfecta. Tauro podía tomar decisiones en el momento justo, un instante antes de que la manipulación se cerrara, o podía esperar hasta que la presión perdiera sentido. Todo se resolvía en el ritmo adecuado. En las tradiciones más esotéricas, se hablaba de un aspecto todavía más profundo, la capacidad de Tauro para sanar la huella energética que deja la corrupción. No solo resistía, sino que limpiaba el espacio que la sombra había intentado ocupar. Su energía restauraba la integridad de lugares, vínculos, proyectos y corazones dañados. Esta restauración era tan completa que, una vez realizada, la sombra no podía volver a ese mismo territorio porque ya no existía la atmósfera que la había permitido entrar. Era como si el universo, a través de Tauro, cerrara un ciclo y sellara una puerta definitivamente. Algunos maestros del cielo afirmaban que Tauro tenía una relación especial con la estabilidad de los propósitos colectivos. Cuando la sombra intentaba infiltrarse en grupos, ideas o movimientos para corromperlos desde dentro, la presencia de energía taurina actuaba como un ancla que impedía la disolución de la esencia compartida. Su fuerza de cohesión mantenía unidos los hilos que la corrupción intentaba separar. Esto convertía a Tauro en un protector natural de las construcciones humanas y espirituales que dependen de la constancia para prosperar. Finalmente, los relatos más profundos afirmaban que Tauro era uno de los pocos signos cuyo destino no podía ser alterado por la sombra. No porque estuviera libre de desafíos, sino porque su esencia estaba tan alineada con las leyes fundamentales de la creación que cualquier intento de desviación terminaba reforzando aún más su camino. La sombra, al enfrentarlo, no solo fracasaba, se debilitaba. Porque nada puede corromper a quien ha hecho de la integridad su naturaleza, del arraigo su templo y de la verdad su lenguaje más profundo. En ese lugar de firmeza eterna, Tauro no solo resiste, trasciende, ilumina, ennoblece y continúa avanzando con la certeza silenciosa de quien sabe que ninguna forma de oscuridad puede interponerse entre él y su propósito cósmico.